Hoy vamos a hablar sobre la porción, la perashá llamada Shlach Lecha, y desde luego vamos a analizar la energía interna, la fuerza con la que nos podemos conectar, la fuerza de vida para nosotros en esta semana. Esta es una porción muy dramática, quizá de las más dramáticas de la Torah. Y habla de lo siguiente. Se dice que Hashem le habla a Moshe y le dijo que enviara, pero usa la palabra Shlach Lecha, como envía para ti. Esto es como está establecido en la Torah. Shlach Lecha anashim vayaturu et eretz Knan, y que hagan un semblanteo, una exploración de la tierra de Canaán, esta tierra que entregaré a los israelitas. Y dice, envía un hombre por cada una de las tribus de sus padres. Tienes que enviar a los líderes, no a cualquier persona, envías a los líderes. Y así fue. Moshe dio esta instructiva y les dijo, vayan por el desierto del Negev hacia la tierra prometida y asciendan a la región montañosa y observen cuál es la naturaleza de la tierra, quiénes habitan en esta tierra. ¿Esta gente es fuerte o es débil? ¿Son pocos? ¿Son muchos? ¿Y cómo es la tierra donde habitan? ¿Es buena o mala? ¿Cómo son las ciudades en que viven? ¿Son ciudades abiertas o ciudades fortificadas con murallas? Y el suelo, obsérvenlo, ¿es un suelo fértil o estéril? Esfuércense y traigan de los frutos de la tierra. Y así fue. Moshe asignó a cada uno de los presidentes de las tribus, y se dice que en particular representando a la tribu de Yehudá fue Caleb ben Yefuné, y representando a la tribu de Leví, así nos dice el Arizal, mandó a Hoshea bin Nun, no sin antes habiendo hecho una transmutación en su nombre muy importante, pues le agregó una yud. Y entonces Hoshea bin Nun ya no se llamaba Hoshea bin Nun, se llamó Yoshua bin Nun. Y salieron y fueron a explorar la tierra en los términos en que Moshe les indicó por indicación del Creador de la fuerza suprema. Y se nos dice que estos exploradores, que también se les llama espías, fueron a la tierra. En particular se dice que Caleb ben Yefuné llegó a Hebrón, y ahora vamos a hablar más adelante por qué es importante entender que fue a la ciudad de Hebrón, en donde estaba, sigue ahí este lugar muy energético, muy particular, llamado el Kever HaMachpelah, la cueva en donde están enterrados los patriarcas y las matriarcas. Y ahí fue en particular Caleb ben Yefuné, el representante de la tribu de Yehudá. Quizá ya se conoce la historia, es famosa. Regresaron y no dieron un reporte favorable. Empezaron a hablar bien, diciendo, bueno, sí, la tierra es buena, pero resulta que se traga a sus habitantes. Y además hay gigantes.
y una serie de datos un tanto distorsionados y otros exagerados que hicieron que el pueblo entrara en pánico. ¿Cómo es posible? Estamos saliendo de Egipto, llevamos 2 años en el desierto, estamos a punto de entrar a la tierra de Israel, la tierra prometida, y resulta que esta tierra no es apropiada. Así que el pueblo entra en pánico, entra en crisis absoluta, y desde luego que este estado de desesperación, de sentirse defraudados, después de que escucharon directamente prácticamente de la voz del Creador que la tierra a donde se dirigían era la tierra prometida. ¿Cómo es posible que no fuese esta la descripción de esa tierra prometida, sino una tierra peligrosa, una tierra en donde no podrían vivir en paz? Así que por esta desesperación se dice que el Creador se enoja con este pueblo incrédulo, este pueblo falto de fe, y dice algo, ad ana yenatsuni, utilizando un término muy particular, yenatsuni, que curiosamente tiene las 4 letras que compondrían la nefasta palabra nazi, como diciendo, ¿hasta cuándo actuarán como nazis? Y desde luego viene un efecto, y viene una gran plaga, y muchos mueren, hasta que por la intervención de Moisés, que ruega de nuevo por el pueblo, dice, por favor, perdónalos. Y el Creador los perdona, dice, Salachti kitvareja, los perdoné así como tú dices. Pero no dejo de pensar, este es el diálogo, ¿verdad?, que son malagradecidos, desconectados, arrogantes, faltos de fe. Esto además les cuesta que deambulen otros 38 años. En lugar de entrar directamente a la tierra de Israel, se les, pues, yo no me gusta usar el término castigo, pero el efecto de esa desconexión tan grande es que no pueden hacer contacto con la tierra de Israel de inmediato, con esta conciencia perdedora, esta conciencia totalmente de desconexión, esta conciencia ilusoria en donde pareciera ser que el Creador no existe. Vale recordar que estos exploradores, estos líderes que eran los presidentes de las tribus, no era cualquier persona, como decíamos, trajeron una muestra de los viñedos que había con unas uvas descomunales. Y se dice que para que una mentira pegue, para que un argumento pegue, tiene que tener algo de verdad, tiene que tener algo de atractivo. Y por ello dice, bueno, miren, sí, es esta tierra que es rica, es fértil, pero hay gigantes y la tierra misma se traga a sus habitantes, en fin. El que inteligentemente quiere manipular tiene que dar visos de verdad y de aspectos positivos también, ¿verdad? Vamos a hablar de qué se trata esto. ¿Cuál es la dimensión comunitaria? ¿Cuál es la dimensión, digamos, del tikkun, de la corrección del pueblo? ¿Y cuál es la dimensión interna para cada uno de nosotros? ¿Qué es
de lo que estamos hablando aquí? ¿Cuál es la energía? ¿Cuál es la fuerza? ¿Qué tenemos que aprender en todo esto? En primer lugar, se nos informa que, y esto desde luego ya tomando las fuentes cabalistas, primero, antes de entrar en ello, necesitamos que el Creador mande testigos oculares para ver si la tierra de Israel es buena o no. Necesitamos que Moisés mande testigos con esta visión profética elevadísima. Y por eso dice Shlach lecha, mándate a ti. En realidad estamos aquí hablando de una prueba que se les hace a los líderes de Israel y por extensión a nosotros cuando estamos en una posición de fortaleza. Se dice que el Creador sabía del riesgo enorme de lo que sucedería. Tenemos una situación especial. Estos líderes, los líderes del pueblo, esta gente encumbrada, sabía que al entrar a la tierra de Israel perdería el sentido de su liderazgo, puesto que habría el advenimiento de una nueva época, el advenimiento de una situación totalmente distinta, en donde ya no se necesitaría líderes. Porque como nos dice el Zohar, habría el advenimiento de esta época maravillosa, luminosa, la redención total, la revelación total de la luz. Y entonces, en ese tiempo, el mismo Zohar dice, nadie tiene que depender de otro, porque todos tienen una conexión particular con el Creador. Nadie requiere de que otro le enseñe, nadie requiere de que el otro le dé, porque cada uno va a tener esta propia conexión y esta propia abundancia, esta ligazón directa con la fuerza del Creador. Así que, sabiendo que estos líderes podrían fallar, porque cuando alguien está encumbrado se aferra al poder, se aferra al dinero. Así es. Y aunque estos seres eran elevados, estos presidentes de las tribus no eran cualquiera, el espejismo del poder es muy fuerte. El espejismo del poder hace que el deseo del ser humano se apegue a este aspecto de ego llamado poder. Y es un espejismo muy fuerte y nuestra mente egótica nos hace pensar que estamos en lo correcto. Es un gran reto estar en un puesto de liderazgo, de tentar un puesto de liderazgo y hacerlo luminosamente. El otro día, sin entrar en política, porque este no es un foro político, sin embargo, oía yo el discurso del presidente de Israel, que en paz descanse, el pasado presidente, Shimon Peres, en una visita que hizo a México y dio un discurso poco político y muy enriquecedor en su calidad de estadista mayor que ya era. Y dijo algo maravilloso. Entre otras cosas dijo, ¿qué es el verdadero liderazgo? El verdadero liderazgo es servir. Es un tema muy cabalista. Se nos dice que en el ámbito espiritual, el más poderoso y el más grande y el más encumbrado se mide porque cuál es su cantidad de ayuda y de servicio a los demás. Y en este sentido, el ser más elevado es el Creador. ¿Por qué? Porque es el ser que sirve
con mayor fuerza a toda la creación y en forma desinteresada. Y el Ser Supremo le da vida al vacilo más deleznable y al ser humano más luminoso. El Creador sirve a todos. Y este es un símil de cuál es el verdadero liderazgo. Si es que hay un líder absoluto, es Hashem Yitbaraj. ¿Y cuál es su característica? Es el absoluto dador y el que sirve a los demás. El que más sirve a todos. Sin embargo, los liderazgos terrenales más bien tienden a que se les sirva. Entre más encumbrada una persona en el poder, un rey, un presidente, un director de una empresa, espera que se le sirva. Y desde luego el buen liderazgo implica empoderar a la gente, ¿verdad? El que la gente haga bien su trabajo y trascienda. Y en así hacerlo, indirectamente sirve al líder. Pero no hay que confundirnos. El liderazgo generalmente es un liderazgo que tiene rasgos de egocentrismo, en donde el líder espera que le sirvan. Lo opuesto total al Creador, que él no necesita que le sirvan, no requiere de nadie que le sirva, y él sirve a toda la creación. Así que entendiendo esta posibilidad de equivocación, el Creador infunde con estos espíritus elevados llamados Iburim. Ibur es un espíritu elevado, no necesariamente un ángel, un espíritu elevado, que se nos dice en la tradición mística de la Kabbalah, el Ibur es esta fuerza de un ser elevado, de un alma elevada, de un alma pulida, cultivada, que prácticamente ha terminado su corrección, y no solo eso, sino que agrega a la fuerza del universo. Y cuando tenemos la afinidad con esta alma, porque hemos hecho el trabajo espiritual, porque verdaderamente trabajamos con amor al prójimo, porque verdaderamente tratamos de imitar al Creador, viendo en qué manera servimos en la posición en la que estamos, entonces nos dicen nuestros maestros cabalistas, desarrollamos una fuerza tal de afinidad con el Creador, que si bien el Creador directamente no puede apegarse a nosotros, lo hace de diversas formas, y una de ellas es a través de esto que llamamos Ibur. Un Ibur es esta alma elevadísima que es enviada por el Creador y que se apega a nosotros para asistirnos. Y es un gran mérito tener en esta vida un Ibur. En el pasado hay historias como la del gran cabalista Rabí Moshe Chaim Luzzatto, de bendita memoria, que se dice que tenía un Magid, que tenía un ángel que le comunicaba grandes secretos. Este es otro de los méritos. Aquí no se habla de un Ibur, se habla de un Magid, de un ser que revelaba secretos por la gran altura espiritual del Ramjal, de Rabí Moshe Chaim Luzzatto, y le reveló una serie de secretos maravillosos que en ese tiempo no fueron entendidos ni aceptados. Y sabemos de la vida retadora que siguió él y su familia por revelar estos secretos de la Kabbalah. Ahí en el siglo XVIII, en la República Veneciana, ya en los atardeceres
del poderío veneciano, ¿verdad? Ya no era la Venecia conquistadora, ¿verdad? Pero él tuvo que abandonar Venecia porque los rabinos de esa época lo persiguieron, a excepción de sus maestros. Y estos rabinos que lo persiguieron, pues ya no nos acordamos mucho de sus nombres, están documentados, pero ¿cómo nos acordamos de este gran ser? Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, de bendita memoria, que tenía este Magid por el mérito de compartir esta información maravillosa de la Kabbalah en un tiempo difícil. También se nos dice del Rabbi Yosef Karo, de bendita memoria, que tenía un Magid que le revelaba todos los secretos de la halajá. Y es una forma en que el Creador premia a sus campeones, premia a aquellos que están en el trabajo espiritual, comprometido, denodado, a veces sacrificado. Y otra de las formas es a través de esto que llamamos el Ibur. Y se nos dice, justo el maestro Yitzhak Luria, de bendita memoria, nos dice que Hashem les concedió a todos los representantes de las tribus que fueron a hacer este viaje, el Ibur de los 12 hijos de Jacob, corregidos. E inclusive detalla cuál de estos espíritus elevados y corregidos de los hijos de Jacob, de los hijos de Israel, estaba con cada uno de ellos, ¿verdad? Y hay dos casos especiales. El caso de Caleb ben Yefuné, que es infundido con el Ibur de Yehudá, quien posteriormente da su nombre a la tierra de Judea, Yehudá. Y Yoshua bin Nun, a quien se le otorga el Ibur de Leví. Y sabemos que Leví, de él descendieron los levitas y eventualmente los Kohanim. Y la tribu de Leví nunca tuvo esta proclividad de pecar. Siempre tuvo este tema del Yetzer Hará contenido, este aspecto del ego, este aspecto de la tendencia negativa. Caleb ben Yefuné tuvo el mérito, se nos dice, no en la Torá, sino en otras fuentes, las fuentes de la Kabbalah, que él tuvo el mérito de ir a Hebrón y allí conversó con los patriarcas. Y desde luego los patriarcas le dijeron, tú tienes que convencer al pueblo de Israel que esta es la tierra. Yoshua bin Nun, desde luego, tampoco trajo un reporte negativo porque estaba conectado con la fuerza de Leví y él vio todos los aspectos positivos que había. Caleb ben Yefuné, desde luego, tampoco trajo un reporte negativo, pero el resto sí trajeron este reporte negativo. Se conectaron con todos los aspectos negativos de la tierra. Hay gigantes, la tierra tiene esta capacidad de absorber, de tragarse a sus pobladores, en fin. Aspectos que vieron y que hicieron más grandes al dar este reporte y no vieron los aspectos positivos de la tierra de Israel. Entonces se dice que hicieron maledicencia de la tierra de Israel, hicieron la shonará de la tierra de Israel. Y esto trajo la desesperación, que también como contraparte, claro, estamos aquí hablando de los líderes del pueblo que traen estas noticias, pero como contraparte, el pueblo que solo necesitaba un pequeño empujoncito, se desbocó en su tendencia, digamos,
escéptica, en su tendencia reactiva todo el tiempo. No es la primera vez que continuamente van con Moisés y les dicen: ¿para qué nos sacaste? Era mejor Egipto, no hay comida, y tenían que hartarse, se hartaron de estas aves que el Creador envió. En fin, tenemos ahí esta dimensión de la continua queja, de la continua idea de vincularse con la carencia, con lo malo. Y este es un tikkun, es una corrección, es una situación que tenemos que corregir colectivamente. En la dimensión interna, aquí la Torah nos habla cuando somos poderosos, y cada uno de nosotros, y con respecto a los demás, somos poderosos. Podemos llegar a ser líderes y detentar el poder. Y nos dicen nuestros maestros que cuando la persona tiene el poder, la riqueza, el dinero, las influencias, esa es la prueba máxima de su humildad y de su verdadera capacidad de ser un líder, en el sentido que lo hemos dicho, de servir. Porque cuando se tiene todo en lo material, el dinero, el poder, kiseh, kavod, vekesef, kiseh, la silla, el trono, kavod, el honor, kesef, el dinero, es ahí donde se conoce a la gente. Y la verdad es muy fácil fallar. Sin embargo, nos informan los maestros cabalistas que había una buena intención de estos presidentes de las tribus, pero en un momento dado se reunieron y confabularon. Dijeron: cuando entremos a la tierra de Israel, se acabó nuestra fuerza, se acabó nuestro poderío, se acabó nuestro puesto, se acabó nuestro dinero, nuestra influencia. Y entonces decidieron traer estas malas noticias. En ese momento se nos dice, palabras de Kitvei Ari, que estos Iburim obviamente dejaron de estar asentados en las auras, en los cuerpos etéreos, espirituales de estos líderes, y se desprendieron y ya no los ayudaron más. Y entonces siguieron en esta tendencia de la maledicencia y de la desorientación hasta el grado superlativo, al grado de que influyeron negativamente al pueblo, y por ello el pueblo se descompuso, el pueblo perdió altura espiritual y tuvo que esperar otros 38 años vagando en el desierto para que inclusive se muriera esa generación y una nueva generación se asentara en la tierra de Israel. Tenemos que entender que místicamente la entrada del pueblo de Israel a la tierra de Israel es la unión de Zeir Anpin y Malhut, es la unión de los mundos espirituales y el mundo físico, es la culminación, es el momento en que la obra maestra queda totalmente culminada. Es el momento de la gran revelación de la luz, es el momento de Mashiach. Y para ello se requiere de esta preparación y se requiere de esta capacidad de andar por la vida o vidas y hacer el trabajo que tenemos que hacer. En el estudio de la reencarnación, Ishaq Luria nos habla justamente de estas leyes de reencarnación, entendiéndose que el alma, la esencia, esa partícula de Dios que somos, Helek Elokai Mimala, es una partícula
justamente así, eterna. Y que en este camino hacia la ascensión, en este camino al reapegarse al Creador, tiene que investirse de un cuerpo físico, de bajar a este nivel mundano, con el riesgo de perder la noción de para qué está aquí. El encarnarse en un cuerpo físico implica perder la noción de eternidad que se tiene, a menos que estemos en el continuo cuidado de trabajo espiritual y del estudio y del apego a la Torah. De otra forma nos olvidamos para qué venimos, nos olvidamos de otras vidas, nos olvidamos de los errores que cometimos en otras vidas y desde luego nos olvidamos de qué en específico venimos a hacer aquí. También en esta gran teoría de las almas y los seres elevados y el gran progreso del cosmos hacia el inicio, hacia el gran inicio, porque no es más que regresar al inicio. Tenemos esta capacidad de interacción con las fuerzas místicas, con las fuerzas luminosas y desafortunadamente también con las fuerzas oscuras. Cuando nosotros estamos haciendo el trabajo espiritual, desde luego se abren portales y somos meritorios de que almas elevadas, que puede inicialmente a lo mejor ser un abuelo o un antecesor, ¿verdad?, que haya ya terminado su trabajo de pulimento en los niveles espirituales, que viene y nos aconseja y nos dice. Pero entre más progresamos, resulta que podemos tener el apego de un alma verdaderamente elevada, quizá del profeta Elías, o quizá del mismo Moshe, o de todos estos grandes seres que han trascendido y que están elevados y que están en lo que se llama las yeshivot de las alturas, yeshiva shel ma'ala, los lugares de estudio de las esferas espirituales. La promesa es que si nosotros estamos en el camino espiritual, podemos llegar a tener el mérito de el apego de uno de estos seres que a lo mejor ni siquiera estamos muy conscientes de ello, ¿verdad? Pero quien tiene visión áurica de repente ve que hay como una especie de embarazo en esta aura. Y esa es la palabra ibur, de meuberet, de embarazo. Es esta alma adicional que se apega a nosotros y que, por cierto, en Shabbat sabemos que todos recibimos esta alma adicional para hacer el trabajo. El alma es la vasija con respecto a la luz. Y lo que queremos es ampliar nuestra vasija. Así que cuando estamos actuando bien, somos premiados con una vasija adicional, con un ser elevadísimo que, aunque a veces no estamos muy conscientes de que está ahí apegado a nosotros, de repente empezamos a seguir patrones de conducta y tomamos decisiones que son afortunadísimas, maravillosas, y que nos va bien, y que podemos hacer el bien con mucha mayor eficiencia. Así que, ¿por qué no pensar que tenemos esta capacidad? La meditación cabalista, el infundirnos con la fuerza de las letras, por ejemplo, aquí en este caso, donde se nos habla de que Moshe cambió el nombre de Osea y le puso Yehoshua, la Yud, pues la Yud es la conexión al más alto de los niveles, al nivel de Jochma. Y esto desde luego que ayudó a Yoshua, que además tenía el mérito
desde luego no es cualquier persona, se ganó esa ayuda. Al igual que la ayuda que se ganó Caleb ben Yefuné, de tener el espíritu de Yehudá apegado a él, un espíritu ya muy corregido, quien lo guió a otro punto de enorme conexión. Y entonces así se establece este aspecto virtuoso. Sin embargo, también tenemos lo contrario. Y lamentablemente hemos de decir que es lo que más prevalece en el mundo. Cuando las personas se conectan con las diversas fuerzas del ego, desde el miedo, el escepticismo, la falta de certeza, hasta francamente fraguar hacer el mal en contra de alguien, quiere aprovecharse, el utilizar el poder para crear el mal, etc. Entonces tenemos que la afinidad que se desarrolla es con seres oscuros. Y esos seres oscuros se apegan igualmente a la persona. Y estos seres oscuros trabajan como trabaja el Satán. Primero, encandilando a la persona, llevándola por el éxito mundano, haciéndolo sentir que verdaderamente es un príncipe, haciéndolo sentir que tiene toda la razón y que por ello es meritorio de todos los éxitos que va teniendo. Pero ese es el trabajo del Satán. El trabajo del Satán es poner a la persona al borde del barranco, en donde simplemente hay que dar un pequeño empujoncito y la persona se desbarranca. Y estas fuerzas de negatividad que hoy pueblan también la tierra y los ámbitos donde están los seres humanos, lamentablemente con mucha mayor prevalencia que los seres elevados, que los espíritus elevados y que los ángeles. La tierra, mis amigos, está muy llena de los espíritus oscuros que siguen a la gente por la afinidad que ha desarrollado. El enojo es una forma en que se desarrolla una afinidad tremenda con estas entidades negativas. Pero también inclusive cuando uno está triste, cuando uno está deprimido, cuando la persona está en una situación de angustia que pareciera que es inofensivo, está creando afinidad con las fuerzas oscuras. Así que es importante entender que no estamos solos, y cuando digo que no estamos solos, quiere decir que no estamos solos con respecto a otros seres humanos. El Creador, desde luego, siempre está con nosotros en las alturas y en los lugares a donde más bajo cae la gente. Pero también estamos acompañados por todo un ejército y un séquito increíble de seres, por un lado luminosos y por otro lado de seres oscuros. Y es mérito el apegarse a los seres luminosos y a los ángeles. Cada uno de nosotros tiene ángeles del servicio que han sido asignados para nosotros. Entre las miriadas de huestes angelicales, todos tenemos estos seres que se apegan a nosotros. Sin embargo, se requiere de que en cada vida hagamos un esfuerzo de hacernos meritorios, de hacernos afines a estos seres. Primero dando crédito de que ahí están. Cuando no creemos, seguro estos seres, por más que quieran estar cerca de nosotros, no lo pueden estar, porque en ese nivel lo que nos hace afín es la fuerza de la conciencia. Y cuando desde luego estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando estamos en esta mentalidad de miedo o de causar miedo a los demás o de abusar de los demás, de
aprovecharse de las debilidades de los demás, etc. Y no estamos en esta modalidad de servicio. Y no estamos en esta modalidad de amor al prójimo. Entonces estos seres se adueñan de las personas, se adueñan de sus casas, se adueñan de sus vehículos, se adueñan de sus lugares de trabajo. Y se adueñan y crean esta energía afín a ellos para que puedan ellos estar viviendo y conviviendo allí. Es un círculo vicioso del cual es difícil desatorarse. Estos cuentos de las casas embrujadas tienen mucho de verdad desde el punto de vista cabalístico, puesto que estas casas en donde ha habido situaciones, donde ha habido crímenes, donde ha habido engaños, donde ha habido infidelidades, ahí es donde estos seres se apegan y se alimentan de esta energía. Por ello es tan importante despertar a la conciencia, porque el corto plazo pertenece al Satán y sus huestes oscuras. El corto plazo, el goce de aquello que has hecho mal. Claro, este tipo lo maté económicamente, lo dañé, claro, porque se lo merecía, y nos convencen de eso. Y el Satán premia a las personas en el ínterin, los hace sentirse de que están en el camino adecuado. ¿Hasta que el Creador dice, se acabó, esta persona tiene una oportunidad, y si no despierta a la conciencia y a la luz, es el mismo Satán quien lo acaba. Es el mismo ángel de la muerte quien lo finiquita. Por ello es importante no caer en la ilusión del poder, no caer en la ilusión de la bonanza física, económica, como un mensaje de que ya la hicimos, de que ya estamos donde tenemos que estar. Al contrario, cuando la persona está en una posición de poder, es cuando más debe cuestionarse, cuando más debe de pedirle al Creador, inspírame, no me permitas, no permitas que me desvíe, no permitas, Creador, que me envuelva en mi arrogancia, en mi concepto de que soy este ser maravilloso, invencible, desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de que todo lo puedo y siento que puedo abusar del mundo y de quien me rodea. Es en esos momentos, en esas encrucijadas donde tenemos bajo nuestra responsabilidad a gente, cuando tenemos la capacidad de influir, que somos más vulnerables. Porque cuando una persona está en una posición difícil, en una posición económicamente deprimida, o inclusive tiene problemas de autoestima y demás, pues está en esta apertura a que el Creador le ayude. Pero una persona que ha sido tremendamente exitosa, una persona que está al frente de un país, al frente de una empresa, al frente de una organización, al frente de gente en donde claramente tiene la alternativa de beneficiarse nada más él o de beneficiarse él a través de empoderar a los demás. Y este es el mensaje interno para cada uno de nosotros. ¿Qué tanto los espías, estos exploradores, están viviendo dentro de nosotros? ¿Y qué tanto podemos engañarnos
adoptando las posiciones egóticas en donde solo lo que a mí me conviene es lo que yo voy a hacer. En esta semana nos llenamos con la posibilidad de tener la asistencia de seres elevados y desde luego la asistencia del Creador para no fallar. Y recordar que cada vez que estamos en una posición de poder, cualquiera que ésta sea, de influir, una posición de tener un impacto en la vida de los demás, es cuando más conscientes tenemos que estar, cuando más ayuda debemos pedir, cuando más humildad debemos expresar. ¿Preguntas, comentarios? Tú mencionas que sí en grandes posiciones y no también cuando estás muy deprimido, cuando estás sin hacer nada, o sea, ¿es la misma energía? Sí, al final es como que un círculo se completa, ¿verdad? Repito la pregunta. La pregunta es si esto sucede nada más cuando estamos en situación de poder o si sucede también cuando estamos deprimidos en una situación vulnerable. Y son las dos. Cuando estamos en una situación vulnerable, en una situación de depresión, en una situación de tristeza, en una situación de angustia, lo natural es volcarse totalmente en uno mismo. Y entonces deja uno de pensar en los intereses de los demás, deja uno de actuar en los demás. Muchas veces la angustia paraliza y lo único que la persona está pensando es cómo se salva ella, entrando en una posición totalmente ineficiente. Porque en realidad la forma en que esta persona puede ser ayudada es cuando hace algo por los demás. Y justamente una de las recetas mágicas para aquellos que sufren de depresión, angustias, es haz algo por alguien y se quita. Piensa en otro, piensa en una sonrisa que le puedas dar, piensa en un... No, pide por otros. Desde luego, pide por otros, claro, pero actúa también por otros, ¿verdad? Más que actúas por otros, tal vez muchas veces sigues pensando en ti. Sí, siempre seguirás pensando en ti porque el ser humano, la naturaleza humana tiende al ego. Pero bueno, contestándote, sí, son estos extremos, ¿verdad? En donde estamos en el poder y donde, como el Zohar dice, ¿quién es el Erev Rav? ¿Quiénes son los malvados? ¿Quiénes son los que traen la oscuridad al mundo? Y dice... Ashirim son los ricos, esto en Parashat Naso, por cierto, son los ricos, los que están en comodidad, los que engañan, los que tienen la capacidad de sobornar, y dice claramente, no soy yo, es el Zohar que dice, Dayané Roshei Am, los líderes de los pueblos, líderes de todo tipo. ¿Por qué? Porque cuando están en esta posición encumbrada donde se olvidan de sus necesidades inmediatas, empiezan a pensar egóticamente en todo lo superficial que necesitan, ¿verdad? Para seguir su vida felizmente, ¿verdad? A lo mejor 1 o 2 aviones personales o un yate o pues un traje que cuesta 10,000 o 20,000 dólares y cosas de este tipo, que en sí no son malas, claro que no. Estamos hablando de esta idea de sucumbir ante la ilusión del no compartir, de yo me quedo con el pastel, pero no funciona así el cosmos. Quien se queda con el pastel y no comparte, se queda sin nada, eventualmente, en el momento correcto, en el momento justo. Mientras el Satán le hace sentirse totalmente abundante porque no comparte. Y desde luego está el extremo en donde la persona está vulnerable
y está nada más pensando en sí misma, en cómo sale de sus propios problemas, sin pensar en los demás. Cuando la solución está en hacer algo por alguien más. Y entonces le llegará. Y justo como dice Jaime, quien pide por los demás, se le concede en primer lugar las cosas. Pero cuando pide por los demás, en serio, ¿verdad? Primero pides porque tal muchacho le aparezca la novia y se case, por tal persona que está en dificultad en su negocio y que le vaya bien, etcétera, ¿verdad? Por la salud de tal y cual persona. Y esa es la idea, ¿verdad? El desarrollar afinidad con el cosmos, de tal manera que cuando nosotros nos detentamos como líderes, porque estamos en una posición de poder, y lo hacemos con humildad, y lo hacemos primero poniendo los intereses de las mayorías y de los demás, y desde luego nuestra gente, ¿verdad? Es que entendemos que Hashem nos regala las posibilidades de tener asistencia de muchas formas, con Iburim, con estas almas elevadas que se apegan y nos van a llevar a lugares maravillosos en nuestra vida, o inclusive con la cercanía de nuestros ángeles, que pobrecitos, muchos de ellos están ahí empleados pero desempleados porque no pueden trabajar, están lejos de la gente que tienen que cuidar porque no les dan la oportunidad de hacerlo. No los atraes, no los invitas a tu vida. No te la crees. No te la crees y no los invitas. Porque cuando te enojas, cuando estás triste, cuando estás enfrascado en tu vida individualista, te haces desafín a esta fuerza de los ángeles que su misión es la ayuda al cosmos, la ayuda al mundo. Ellos, si no requieren nada. Están sin chamba los pobres. Entonces, están sin trabajo todos aquellos huestes de miriadas de ángeles porque no se pueden acercar a sus amos, por así decirlo, porque no les dan permiso, porque no los han incluido en su vida, porque son estos líderes egóticos, porque son abusivos, porque están pensando todo el tiempo en sí mismos. ¿Cómo le haces para volver a creer en Dios después de que haces voluntariado, haces cosas por la gente y haces muchas cosas de las que Él te dice? Tal vez estás esperando algo y nomás no llega. Porque mira, cuando haces cosas esperando que venga un efecto positivo y demás, no lo estás haciendo incondicionalmente. Es un cierto nivel y se toma en cuenta. El cosmos, no hay nada que Hashem, el cosmos, no tome en cuenta. Todas tus acciones luminosas, y desde luego las acciones negativas, pero las acciones luminosas, todas, no se pierde nada. De hecho, cuando actuamos luminosamente, las energías negativas que en algún momento por inconsciencia despedimos al cosmos no son tomadas en cuenta. Esa es la gran misericordia del Creador. Pero todo lo bueno que hemos hecho, aun cuando a lo mejor fue con chanfle, como decimos, o sea, era por ganar algo, no fue muy incondicionalmente, también eso es tomado en cuenta. En la esperanza de que esta puerta que se llama la puerta del Lolishma, la puerta de las mitzvot que haces condicionadamente, porque me va a ir bien, dice, esta puerta te lleva eventualmente a la puerta del Lishma, a la puerta de la incondicionalidad. Pero lo importante es que conforme vamos avanzando en nuestro camino espiritual, dejemos a un lado las condiciones que ponemos y hagamos el bien, porque eso es lo que nos trae un goce inconmensurable. No porque luego vamos a tener esto o lo otro,
sino porque vamos a tener un goce inconmensurable en el momento que hacemos la buena acción. Ahora bien, ¿cuándo es que nos toca disfrutar de las mieles de nuestras buenas acciones? Solo el Creador sabe. Y nosotros queremos a veces ponerle condiciones y enseñarle a la suprema inteligencia, porque ya estamos desesperados. Y eso implica que no estamos en el momento para recibirlo. Cuando recibimos estas mieles, cuando menos las esperamos, a su tiempo, en su momento. No antes ni después. El Creador sabe, y para entonces tenemos que tener la certeza absoluta de que el Creador sabe cuándo, y de que el camino del Creador es justo, y de que el camino del Creador es bondadoso, y de que todo sucede por una razón, aunque a veces... Creer en eso es muy difícil. Es difícil. Que Dios te manda todo en el momento adecuado y que Dios te escucha. Es que mira, no es creerlo, es saberlo. Sí, es difícil llevarlo a cabo, pero cuando tú lo sabes, entonces es más fácil llevarlo a cabo. Porque cuando uno se pone de víctima, ¿verdad? Ay, es que yo soy tan bueno, hice tantas cosas maravillosas y no me llega lo que yo espero. En primer lugar, quizá no es lo que necesites. Segundo lugar, no ha sido el tiempo. Y tercer lugar, el Creador no ha dejado de estar ahí contigo. Pero tenemos que tener la suficiente certeza de decir, así es, y estar felices, y estar viviendo el presente. Porque siempre estamos volcados hacia atrás y viendo es que yo hice esto y lo otro. Y entonces cuando estamos volcados hacia atrás estamos en depresión. Y cuando estamos volcados al futuro estamos en angustia todo el tiempo, futuriando, ¿qué pasará? Y mira, y yo tengo, y no tengo, y que le voy a poder dar de comer a mi familia. Cuando tenemos que estar viviendo el presente con enorme alegría, con enorme disposición de continuamente traer la luz del Creador a través de la felicidad, porque, entre paréntesis, sin felicidad no atraemos a estos seres. Tenemos que estar felices. Tenemos que tener el mérito de atraer estos seres a través de la felicidad que significa la vida sencilla, la vida en donde lo que vale la pena es la capacidad de servir. Y cuando estamos en esta continua conciencia de que estamos aquí para servir, lo demás sale solito y lo demás se acelera. Y como decimos y decía mi maestro el Rav, no me crean, experiméntanlo. Que no les cuenten, vívanlo.